Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar. Seguir contestando nuestra pregunta: ¿cómo puedo aprender más de Dios? En base a lo que nosotros tenemos en la revelación del Antiguo Testamento. Estamos considerando la semana pasada los libros proféticos. Entramos en esa área. Ya vimos los profetas mayores y en esta ocasión vamos a considerar a los profetas menores. Y habíamos dicho, para que quede claro para cada uno de nosotros, el hecho de que sean menores no es por menospreciarlos, porque si no, pues entonces tendríamos también nosotros o creeríamos en un Dios que pues hace acepción de personas y que además también pues es un juez injusto. Así es que todo esto pues es totalmente contrario a lo que nuestro Dios nos ha mostrado. Es por eso que pues son menores nada más por el contenido, a lo que Dios mostró a cada uno en su debido tiempo y en su debido momento. Así es que todos ellos fueron hombres que de alguna manera pusieron el título en cada una de sus predicaciones. Una de las cosas que nosotros podemos considerar es precisamente lo que ellos hicieron en su momento, estando en vida y a las circunstancias que vivieron. Entonces, si fueran menores o si fueran, pues, ahora sí que un poco, ¿cómo lo podríamos llamar para que no se vea tan feo? Si no fueran tan importantes, ¿por qué tienen o contienen profecías mesiánicas? Y son uno de los que también ayudan o nos dan mensaje acerca del Mesías. Así es que, bueno, pues sin más, vamos a entrar en los profetas menores, porque pues tenemos buen tiempo. Así es que vamos a entrar con Oseas. Oseas, el capítulo 14, versos 1 y 2, nos ayuda un poquito a entender de lo que se trata este libro. Dice la escritura ahí en Oseas, capítulo 14, versos 1 y 2, vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Entonces, pues una de las tareas más difíciles que tienen los profetas y sobre todo la gran mayoría de los profetas menores es que están profetizando, están hablando ya en el momento de la decadencia del pueblo de Israel. Entonces no les va a ir muy bien a ellos. ¿Por qué? Pues porque el pueblo no quiere escuchar nada de Dios. Entonces, por eso toda la temática en cuanto a los profetas menores, en la gran mayoría, es juicios contra el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar. Así es que, bueno, Oseas, su nombre, pues el nombre significa Dios, es salvación, ayuda o liberación. Y Oseas es una de las profecías más tempranas. Este profeta estuvo cerca de uno de los reyes, a los cuales Dios escuchó, al rey Ezequías, al que se le regalaron 15 años. Entonces, pues fue un buen rey, pero el pueblo pues estaba empezando la decadencia, a caer en la idolatría. Así es que, bueno, Oseas empieza a mostrar un breve repaso de cómo Dios trató a su pueblo Judá, al pueblo de Israel, al que también se llama Efraín, porque fue esta la tribu la que condujo a Israel en la rebelión. Entonces, por eso le llama de esa manera. Dios, de alguna manera,
muestra al pueblo de Israel la infidelidad con la cual ellos se estaban manejando, de tal manera que Dios los ve ya no como pueblo, sino como gentiles. Entonces, así de grave era la situación en la que se estaba metiendo el pueblo de Israel. Pero pues también, de alguna manera, pues podemos ver cómo Dios muestra su gracia al mostrarles que si llegan al arrepentimiento, pues Dios los tratará como hijos del Dios viviente. Pero lamentablemente, pues tanto Judá como Israel eh, seguirán en la misma decadencia. Así es que este libro consiste en una exposición que hace Dios de la corrupción de la mayoría de las tribus, de las 10 tribus del pueblo o de Israel. Y pues ahí más o menos Judá es pues mencionada ahí un poquito incidentalmente, pero la gran mayoría del el enfoque de Oseas va hacia las tribus de Israel. Y en este libro nosotros podemos ver cómo Dios con con su presencia pues traerá la ayuda que necesitan. De alguna manera nosotros podemos ver en este libro una de las profecías acerca del Mesías, de la matanza de los niños y cómo Dios muestra que sería liberado de esta idea de matar a los niños por Herodes al verse o al sentirse burlado por los magos de Oriente. Por eso dice ahí la escritura en Oseas capítulo 11, verso 1. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, esa es la profecía en cuanto a pues la huida que tiene eh, tanto María y José y el niño por la matanza que propinó Herodes. Después tenemos el libro de Joel. Es interesante la forma en cómo se van manejando. Joel capítulo 2, verso 11, dice la escritura, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? De una o de otra manera, a Dios les advertía y les decía lo que iba a suceder cuando llegara el juicio de Dios. El nombre de Joel, pues significa Jehová es Dios, o Dios es el Señor. Y no, aquí se nos muestra, pues al pueblo de Israel se le muestra una devastadora invasión de langostas. Aquí ellos sabían precisamente lo que significaba una plaga de langostas, cómo devastaba la tierra y detrás de ella pues iba a traer una hambruna. Así es que toda esta idea, toda esta la situación que iba a vivir el pueblo de Israel, pues la usó Joel precisamente para mostrar o para ilustrar cómo iba a llegar la invasión de los asirios y todos sus confederados. Eh, los asirios pues eran un imperio orgulloso, era un imperio fiero y, pues bueno, de alguna manera pues era un imperio impío, pero era el medio por el cual Dios castigaría a su pueblo. Así es que pues iba a cubrir toda la tierra como un enjambre y arrasaría a todo lo que de alguna manera pues se le iba a pasar. Así es que el Señor de alguna manera pues les muestra, aunque no debería, no tendría por qué, pues Él es el Señor, pero aún así les muestra lo que iba a suceder. El mismo Señor lo había confirmado y les había mencionado que para ellos no habría piedad. ¿Por qué?
porque ya se les estaba hablando una y otra vez, y estas eran las consecuencias. En este libro también se habla de algo interesante, y es precisamente de la venida del Espíritu Santo. El Señor ya lo había mencionado. En este libro se vuelve o se hace esta profecía de la venida del Espíritu Santo. El Señor, cuando está hablando ahí en Juan capítulo 14 al capítulo 17, cuando se está despidiendo, precisamente en el capítulo 14 se habla de la venida del Espíritu Santo, y en el capítulo 16 se habla de la obra que iba a realizar el Espíritu Santo con ellos. Pero el profeta Joel nos muestra que ciertamente se cumpliría lo que el Señor pues a nosotros nos dijo. Ahí en Joel capítulo 2, versos 28 y 29, ahí está la profecía de la venida del Espíritu Santo. Cuando dice ahí en Joel capítulo 2, versos 28 y 29, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre todos los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y esto pues se cumple precisamente en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Entonces ahí estaba la profecía de la venida del Espíritu Santo. Y pues de alguna manera el libro de Joel ilustra una advertencia, que si siembras viento vas a cegar torbellinos. Si siembras, como decía el apóstol, para la carne, vas a cosechar corrupción. Entonces, la advertencia fue dada al pueblo de Israel a través de Joel. Amós nos dice ahí en Amós capítulo 9, verso 11. En aquel día dice: yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amós, que significa carga o portador, o el quien lleva carga. Este hombre recibe la profecía en los días del rey Usías, quien reinó en Judá en tiempos de Jeroboam, cuando él estaba reinando en Israel. Así es que cuando sucede un terremoto, pues de ahí es donde de alguna manera Amós toma pues ese acontecimiento para darles la palabra de Dios, para que ellos entendieran lo que iba a suceder y para que entendieran la profecía. Porque en este libro se impresiona o se imprime la orden y la condenación del mal, y específicamente para el pueblo de Israel. Dios empieza a emitir sus juicios contra su pueblo. Aun cuando empezó a juzgar a las naciones paganas, por así llamarlo, a los sirios, los filisteos, ahí a Tiro, Amón, Moab, Edom, a todos los de alrededor, pero Dios no podía dejar pasar también juzgar a su pueblo, a sus dos naciones, tanto a Judá como a Israel. Así es que, pues al final Dios termina con la victoria sobre el mal. Pero pues eso no eximía el hecho de que Dios los iba a castigar. Entonces el libro nos muestra que Dios va a juzgar severamente por sus caminos. Así es que, pues, aún con los caminos que ellos llevaban, pues siempre había restauración. Eso siempre Dios lo mostró en cada profecía. Les mostraba todo lo que les iba a suceder, pero también venía la restauración. Nunca dejó una profecía que trajera condenación y así los dejara. Siempre traía una restauración para su pueblo. Abdías
El profeta más corto, con un solo capítulo, dice ahí en Abdías el verso 4: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Abdías significa siervo de Jehová, siendo el libro pues más corto del Antiguo Testamento. Este profeta se va a profetizar contra Edom. Sabemos que pues es la familia de Saúl. Su odio y violencia contra Israel siempre fue pues parte de su vida, el orgullo y su justicia propia, que no podía soportar de alguna manera que él recibiera las bendiciones de Dios. Pero pues podemos nosotros ver en este libro que Dios no solamente toma en cuenta la maldad externa, sino que también entra al corazón. Él pesa el corazón. Dice ahí en el verso 6, como fueron escudriñadas, dice, las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Entonces, de alguna manera podemos ver cómo Dios puede juzgar no solamente a veces nuestras acciones externas, sino también el corazón. Así es que, pues, entendiendo y viendo cómo Edom o la ciudad de Edom, el pueblo de Edom se deleitaba en ver sufrir a Israel y trataba de sacar ventaja de esa desgracia que pasaba el pueblo de Israel, pues por eso vino el juicio de Dios. Una de las cosas que nosotros podemos ver es cómo este pueblo de Edom vivía según la carne. Para ellos era grato vivir en la carne, aun cuando eso incluyera darle la espalda a Dios. La carne puede aparecer en varias formas en la vida de los edomitas. Para ellos era plausible, agradables a los sentidos. Apelaban más que nada a la mente racionalista. Y lamentablemente es lo que vemos hoy en día. Viviendo a la gente, la podemos ver viviendo más para la carne que para el espíritu. Viviendo más para lo material que para lo espiritual. Lo que la gente a veces no sabe o no se da cuenta es que está más cerca el juicio de Dios. Así como lo estuvo para los edomitas, así está para nosotros. Por eso el consejo del apóstol Pablo, de alguna manera, cuando él escribe la carta a los Efesios, él decía, o su recomendación, lo mismo que hizo el profeta Abdías con el pueblo de Edom, así no lo hace el apóstol Pablo. Y por eso el consejo es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque nos van a llevar a un camino pues de juicio delante de Dios y no lo vamos a pasar. Así es que de alguna manera pues Abdías mostró la severidad de Dios a través de las malas acciones de los edomitas. El siguiente profeta, Jonás, uno de los más conocidos, él decía en el capítulo 2, en el verso 7, él decía, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás significa paloma, una historia muy, muy personal. Si no es que el único profeta que de alguna manera toda la profecía, todo lo que conllevaba el hecho de llevar una profecía se centra en Jonás, en la persona, porque sabemos que Dios lo envía
para que profetice a Nínive. ¿Por qué? Pues por lo grande de su pecado delante de Dios. Y tal vez si Jonás no conociera a Dios, él hubiera ido con todo gusto a Nínive para llevar el mensaje. Pero Jonás conocía tan bien a Dios que por eso se fue. Por eso encuentra dice la escritura, que un barco que va para el otro lado, que va hacia Tarsis. Esto es ya para Europa. Y de alguna manera, pues pensando que Jonás puede alejarse de Dios, la escritura dice que se levantó una gran tormenta y todo fue a causa de que Jonás fuera ahí en ese barco. Así es que pues lo avientan, surge el gran pez, no es una ballena, es un gran pez, y entonces pues lo devuelve. Si se fijan, toda la historia gira en torno, sí, él iba a llevar un mensaje, pero gira en torno a Jonás. Es algo que es el profeta más atrevido que podemos ver en la escritura, porque se enfrenta a Dios. Es uno de los profetas que le dice a Dios, quítame la vida. Así. ¿Por qué? Porque él no quería ir a Nínive. Él no quería llevar el mensaje, aun cuando el mensaje llevaba muy poca esperanza, pero Jonás no quería, porque él sabía que si Nínive se arrepentía, Dios los iba a perdonar. Aun cuando fuera una de los imperios que pues subyugó mucho al pueblo de Israel, pero aún así Jonás por eso sabía que si se arrepentían, Dios los perdonaba. Y así sucedió. Y por eso no quería ir. Él mismo lo dijo. Por eso no quería ir. Porque yo sabía que si ellos se arrepentían, tú los ibas a perdonar. Por eso, quítame la vida. No quiero ver esto. Termina Dios hablando con él, pero este profeta, y a través de esta profecía que llevaba a Nínive, nos enseña a nosotros cuán cautelosos debemos ser en el servicio a nuestro Dios. Nosotros no estamos aquí para buscar ningún reconocimiento o lugar en la sociedad. Nosotros estamos aquí para obedecer por amor a Dios, por amor a las almas. Y Jonás nos enseña lo que sucede o lo que puede suceder si nosotros no cumplimos con nuestro objetivo. Así es que aun cuando mucha gente piensa que Jonás o el profeta Jonás es una historia como las que se cuentan, el hecho de que el Señor haya hecho mención de Jonás y los 3 días en el gran pez, lo hace una historia vívida, no una historia ficticia, sino real. Entonces, por eso leíamos ahorita cómo el Señor hizo mención de Jonás, cómo hizo mención del gran pez en el que estuvo, hizo mención de los ninivitas también, de cómo fueron perdonados. Entonces, eso le da validez y por eso es parte de los profetas. Entonces, es un dato que no hay que olvidar. Por eso nosotros podemos ver cómo el Señor pues menciona a las personas cuando les pedían una señal. Y por eso el Señor les dice, no les voy a dar señal. Señales ya tienen, conocen y saben, pero como ustedes no quieren creerme, pues ahora sí que en vano les voy a estar yo dando señales. ¿Sí? Siguiente profeta tenemos a Miqueas. Dice ahí en Miqueas capítulo 4, verso 2. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jehová, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas,
porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Miqueas significa quién como Jehová o quién como el Señor. Aquí nosotros podemos ver en Miqueas que viene juzgando a su pueblo, pero no solo a Israel, su pueblo, sino a todas las naciones. Así es que, de alguna manera, cuando se habla o se mencione las condiciones de Judá e Israel, está hablando en términos generales de todas las naciones. Porque veíamos que, por ejemplo, Amós, nosotros veíamos que Dios debe juzgar a Israel una vez que haya empezado el juicio a las naciones. Dios empezó a juzgar a las naciones y por ende, pues tenía que juzgar también a Israel. Pero en Miqueas, nosotros podemos ver cómo Dios empieza a juzgar a las naciones si Israel también iba a ser juzgado. Entonces, por ende, Dios mostró pues una equidad, porque aún juzgó a las naciones y dentro de todas las naciones estaba también Israel. Por eso Miqueas nos muestra que Israel no es tan solo una muestra, sino que lo veía como toda la humanidad. La culpa del pueblo de Israel llevaba o arrastraba a todas las naciones al error. Y es algo que necesitamos nosotros considerar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos algo malo, la gente inmediatamente señala y dice, ¿no que eres cristiano? ¿No que lees la Biblia? ¿No que vas a la iglesia? ¿Sí? Por eso Dios también juzgó severamente a su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos eran los que conocían la ley. Y lamentablemente ellos estaban arrastrando a todas las naciones, mostrando su pecado, y las naciones pues no tenían como que un punto de apoyo para hacer un cambio. Decía el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 3, verso 19. Pero sabemos, dice, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por consiguiente, solo Dios puede ejecutar juicio y Él es infinitamente capaz de hacerlo. Pero trae precisamente el remedio, el perdón a la iniquidad. Y esto es su misericordia. Él hace que su pueblo vuelva a Él. La bendición de Israel, de alguna manera, pues, lo ayuda para que pueda estar delante de Dios íntegro. Pero esto depende si el pueblo de Israel puede llegar a Él, si realmente se arrepiente. En este libro tenemos dos profecías acerca del reino de Dios. La primera profecía que tenemos es en el capítulo 5 acerca de la venida del Mesías, el protector de su pueblo. El profeta nos muestra el lugar exacto donde nacería. Por eso ahí en Miqueas capítulo 5, verso 2, nos dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y eso precisamente cuando Herodes pregunta a los judíos de dónde iba a nacer, y precisamente pues ellos mencionan a Miqueas. Y la segunda profecía es la que leíamos ahorita en Miqueas capítulo 4, verso 2. Esta profecía es
para la iglesia, porque nos muestra el evento y el lugar donde iniciaría la iglesia, en Jerusalén. Porque cuando el Señor asciende a los cielos, el Señor les dijo, vayan a Jerusalén. Y dentro de no muchos días, entonces vendrá el Espíritu Santo y ustedes ya tendrán más tarea. Así es que en este capítulo 4 se habla acerca de la profecía de la iglesia. Por eso dice Miqueas 4:2, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Esta es la parte donde nos muestra la profecía, porque de Sión saldrá la ley, pero dice, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y esa es la profecía acerca de que en Jerusalén se iniciaría la iglesia. El siguiente profeta que tenemos es Nahum. El capítulo 1, verso 3. Dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Este profeta, su nombre lo dice, el consolador, el consuelo del Señor o el compasivo. Esta es una parte donde tal vez a Jonás le hubiera traído mucha alegría, porque de alguna manera Nahum profetiza ahora sí el juicio contra Nínive, la capital de Asiria. Y fue pues de alguna manera era algo que ya se venía. En su momento se arrepintió el pueblo de Nínive, pero lamentablemente no fue algo sincero. Fue por el momento, por miedo, por susto, para no morir en su momento, pero su corazón no se convirtió. Así es que después de 100 años o más de 100 años, pues este pueblo va a ser destruido. ¿Por qué? Pues todo esto fue por la crueldad de un hombre llamado Sennacherib, quien invadió Israel, y Asiria, pues de alguna manera que era pues el reino del norte. Y Asiria pues mostró de alguna manera cómo cuando no hay un corazón arrepentido, no hay a dónde llegar. Dios le dio una oportunidad a Nínive, pero su corazón nunca se arrepintió en su totalidad. Y por eso el juicio pues llegó a esta nación. Aún en los pocos versículos que tenemos ahí en este profeta de Nahum, aun cuando se habla de ira, pero también se habla de consuelo. Ahí en el verso 7, este es Habacuc. En el verso 7 se habla de que Dios es bueno. Es la fortaleza en el día de la angustia y en Él podemos confiar. Es lento para la ira y Él da esa tranquilidad, pero el juicio de Dios se va a hacer sentir. Aun cuando algunos pudieran dudar, y eso aún por ejemplo, el apóstol Pedro, en el tiempo de él, mucha gente decía, ¿dónde está el tiempo de su venida? ¿Dónde? Si ustedes dicen que desde que se fue está regresando, ¿dónde está? Y por eso el apóstol Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, su venida, como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente, dice, para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Después encontramos el libro de Habacuc. Dice ahí en Habacuc capítulo 3, verso 6. Se levantó, dice, y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Algo que podemos ver en su nombre es el abrazo o quien abraza. En esta profecía que trata particularmente del profundo y doloroso proceso del pueblo de Israel al caer en la vergüenza y la degradación de una nación que era vista como los ojos de Dios o la niña de los ojos de Dios, ahora estaban siendo llevados cautivos por los babilonios. Este enemigo, el imperio babilonio, aun cuando su mundo era corrupción, pecado, confusión religiosa, pero de alguna manera pues fue usado para castigar al pueblo de Israel. Con todo eso, el profeta abraza las promesas de Dios. Y eso es lo que lo ayuda a él en lo personal, lo conducen a la confianza en el poder de Dios, en su gracia. Él reconoce que Dios de alguna manera puede medir la tierra, juzgarla, pero que de alguna manera Él siempre da lo necesario para que podamos nosotros estar bien. Por eso Él abraza lo que en su momento tiene de la palabra de Dios, sabiendo de que sus juicios tienen que llegar porque su pueblo fue rebelde, pero también igual, como llegan juicios, también llegan recompensas. Y por eso dice ahí en Habacuc capítulo 3, verso 18, dice, con todo lo que estaba pasando como pueblo, siendo llevados cautivos a Babilonia, dice, con todo yo me alegré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así es que, pues, en este libro nosotros podemos encontrar ayuda para enfrentarnos al mal y a las dificultades que día a día, pues, nosotros pasamos. El libro de Sofonías, el profeta dice ahí en el capítulo 3, verso 17, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonías, su nombre ocultado por Jehová. Este hombre profetizó en los días de Josías, uno de los reyes más piadosos, cuya fe y fuerza de alguna manera llevó al pueblo a tratar un cambio, un avivamiento. Lamentablemente fue un cambio muy fingido, porque el profeta no toma en cuenta ese avivamiento que habían tenido con el rey Josías, sino que el profeta inmediatamente hace una declaración de juicio de Dios. Porque muere este rey Josías, quien había llevado de alguna manera pues una reforma en el pueblo. Pero si el pueblo hubiera sido con un corazón sincero en su avivamiento, ese cambio hubiera perdurado. Lamentablemente, ellos volvieron a las andadas, volvieron a la idolatría. Así es que el juicio de Dios llega sobre ellos.
El libro también nos muestra una forma, pues, hermosa de cómo las bendiciones de Dios llegarán en un día venidero. De alguna manera, el pueblo habla de una purificación de labios, en donde el pueblo se regocijará, descansará en su amor, como dice el canto, porque larga obra para ellos tendrán a causa de estar cerca de Dios, por el hecho de haber sido perdonados. Por eso dice, se gozará con alegría y se regocijará con cánticos. ¿Por qué? Porque la purificación llegará a su corazón. El profeta Ageo, ahí en el capítulo 2, versos 6 y 7, dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ageo significa su nombre festivo o nacido en el día festivo. Él escribe cuando el pueblo de Israel regresa del cautiverio. Su tema central está en el hecho de la construcción del templo, sus cimientos, pero que lamentablemente estaban siendo más pequeños. Se supone que ellos habían regresado del cautiverio de Babilonia, pero el hecho era que tenían esa orden de poder levantar un templo para Dios. Pero lo que ellos empezaron a hacer es tener una poca consideración en cuanto a la casa de Dios y sobre todo su edificación. Ellos empezaron a centrarse en ellos mismos. Su egoísmo empezaba a mostrarse a lo largo del tiempo. Así es que fueron descuidando la construcción del templo. Por eso tenía que llegar alguien que impulsara, que animara, que avivara. Y en este caso, pues nosotros podemos ver cómo fue este hombre llamado Zorobabel, el deseado, así lo menciona. En este libro se entregan 3 distintos mensajes. Una de las cosas que nosotros podemos ver en este libro es la reprobación que tiene Dios contra su pueblo, contra los líderes, porque no tenían el deseo de construir una casa digna para Dios. Así es que el segundo mensaje, que es en el capítulo 2, el profeta insiste en la pureza acerca de la casa de Dios y necesitan considerar esta opción, porque para eso ellos habían sido regresados o los habían dado la oportunidad para regresar. Y en este capítulo 2, pero los versos 20 al 23 nos muestra que cuando hay un corazón con la voluntad de hacer, de acatar los designios de Dios, Él se agrada y entonces bendice. Por eso, así es llamado Zorobabel, el deseado, porque tenía en su corazón el hacer la voluntad de Dios, a pesar de que nadie más en el pueblo tenía ese deseo de hacer lo que Dios pedía en cuanto a la casa de Dios. Zacarías dice ahí en el capítulo 12, en el verso 3, dice, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella.
Zacarías significa Jehová se acordó o el Señor recuerda. Y Zacarías escribe también en la misma época que Ageo, pero de alguna manera Zacarías trata más con la ciudad de Jerusalén. Así es que Zacarías le recuerda al pueblo cómo Dios se había disgustado por el hecho de la idolatría de sus padres y del por qué precisamente habían venido los castigos y la servidumbre. Así es que Zacarías trata de advertirles que si vuelven a caer en lo mismo que sus padres, van a sufrir exactamente el mismo castigo que tuvieron ellos. Por eso la profecía continúa mostrando de qué manera pues los ojos de Dios siempre están pendientes de la culpa de Jerusalén. Siempre está atento. Y Él no va a tolerar, aun cuando sea su pueblo, que el hecho de que las naciones lamentablemente no se puedan acercar a Dios o no puedan creer en Dios porque ellos no están siendo ese pueblo de Dios. Ese pueblo que de alguna manera pues se deseaba. Así es que dentro de la profecía de Zacarías, nosotros podemos encontrar profecías acerca de nuestro Señor. Zacarías profetizó la entrada del Señor en Jerusalén, lo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos. El rey humilde montado sobre un asno. El pacto que indicaba precisamente la promesa mesiánica hecha al rey David se estaba cumpliendo en esta ciudad, en Jerusalén. Por eso Dios quería limpiar Jerusalén, porque de alguna manera les estaba mostrando que ahí llegaría el Mesías. Ahí en Zacarías capítulo 9, verso 9, está la profecía. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. Dice: cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. A diferencia, pues, de como se veía siempre, que el rey tenía que llegar entrando sobre un caballo, el cual simbolizaba, pues, su realeza. Para diferencia del Señor, mostrando esa humildad, llegando sobre un pollino. Y la segunda profecía es pues el pago que se da por entregar al Señor. Ahí en Zacarías capítulo 11, versos, el verso 12 es el que más está o nos muestra. Dice el verso 12, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Malaquías. Dice ahí en Malaquías capítulo 3, verso 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Malaquías significa mi mensajero o aquel que lleva mi mensaje. Y este profeta nos muestra lo miserable que llegó a ser el pueblo de Israel cuando regresa del cautiverio. Su entusiasmo, la energía se había deteriorado tanto
que para ellos las demandas de Dios, lo que Dios solicitaba de ellos, ya les era indiferente. Para ellos, simple y sencillamente, era vivir. Lo que para ellos, su prioridad era su vida. Aun cuando podemos ver cómo Dios trata en este libro de ayudarlos, lamentablemente nosotros podemos ver a un pueblo despreciando a Dios. Lamentablemente, esta es la última vez que Dios habla con su pueblo. Dios, después de Malaquías, ya no habla con su pueblo por 400 años. Hasta que pues llega el último profeta, a quien de alguna manera aquí en Malaquías pues se da su profecía, su llegada. Allí en Malaquías capítulo 3, el verso 1 dice la escritura: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero lamentablemente, pues el pueblo tuvo que soportar 400 años de silencio de parte de Dios. Dios les había advertido muchas veces, como decía, o como habíamos leído en Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, por los profetas, y ustedes pueden ver cómo siempre les estuvo hablando: arrepiéntanse, va a haber destrucción. Pero llegó el momento en que el pueblo era tan malo que podían decirle: ¿en qué te hemos robado? Así se enfrentaba el pueblo a Dios. Ya no le tenían miedo. ¿Por qué? Porque el pecado cauteriza nuestra conciencia. Y a lo bueno ya no les parecía agradable. Y a lo malo ya no les parecía malo. Por eso Dios rehúsa escuchar a su pueblo, porque lamentablemente Israel rehusó a escuchar a Dios. Y para ellos pues fue algo difícil, 400 años sin saber nada de su Dios. Lo poco que tenían es con lo poco que iban tratando de buscar la ley de Dios. Pero de alguna manera nosotros podemos ver cómo los juicios de Dios siempre son, sí, de corrección, sí, para mostrarnos nuestro pecado, pero para que haya un cambio. Si no hay un cambio, entonces ténganlo por seguro que Dios nos va a llamar y no va a ser nada grato cuando Él nos corrija. El pueblo de Israel sufrió mucho, pero todo eso fue a consecuencia de que nunca entendieron el mensaje de Dios. Dios les bendiga. Hasta aquí le dejamos.